Ante la inminente llegada del fenómeno del Niño a Ecuador, el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional resolvió cambiar el estado de alerta de amarilla a naranja. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora aquí en nuestros estudios el ingeniero Christopher Velasco. Él es presidente de la Asociación de Riesgos de Ecuador. Muy buenas noches, ingeniero Velasco. Gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Cuéntenos un poco qué implica este cambio de la alerta de amarilla a naranja y cuáles son, por ejemplo, las acciones inmediatas que deberían tomarse como consecuencia de este anuncio del cambio de alerta. Sí, buenas noches, María del Carmen, que me da placer, y a todos los que nos escuchan. Creo que es una decisión necesaria, quizás extemporánea. Esto podría haberse hecho mucho antes, digamos. Creo que puede verse desde dos maneras. Técnicamente puede verse desde una lógica en la cual es inminente la cuestión de la afectación del fenómeno del Niño en las costas ecuatorianas. Y esto nos da cuenta de que ya los preparativos, o sea, es decir, los planes de contingencia, todo lo que estaban trabajando a nivel del Estado y de los gobiernos autónomos centralizados, ya estarán listos en un plan que recién ha sido aprobado el día de hoy en el COE. Es parte de la resolución. Entonces, quiere decir que desde abril, que hemos tenido una declaratoria de alerta amarilla hasta la fecha, han construido el plan para enfrentar el fenómeno del Niño. Este plan ha sido aprobado ahora y desde el anuncio del presidente, porque eso no se dice desde el COE, sino desde el Twitter del presidente, menciona que hay $500 millones para poder enfrentar esto a través de un crédito con un multilateral. Ahí creo que hay algunas cosas y decimos que es extemporánea porque podríamos haberlo hecho con la declaratoria de la cuestión de la declaratoria amarilla para poder establecer, digamos, más capacidad y acciones del Estado en algunos procesos. Sin embargo, es justa y necesaria la declaratoria. Creo que es más bien una cuestión de un aspecto técnico-político en el cual estás haciendo presión a la Corte para la cuestión del decreto ley que tiene que aprobar la Corte sobre la cuestión del manejo. Es decir, se ha perdido tiempo valioso porque antes, supuestamente este cambio se da porque antes había una probabilidad, pero una probabilidad del 75%. Y ahora supuestamente hay una certeza del 99%, creo, de que va a llegar. Entonces ahora sí implementemos los planes de los planes que se han trazado. Sin embargo, hay tiempo para esto porque el último trimestre es en menos de 15 días. Reducir los impactos negativos de los desastres siempre es posible, si es que hacemos decisiones anticipadas. Entonces, cuando hablamos de anticipadas yo tengo, en el caso de la NOAA, declaró que las afectaciones de la costa del perfil ecuatoriano, peruano y colombiano iban a ser importantes. Podrías tomar decisiones anticipadas desde ahí, porque hubiera servido ¿para qué, María del Carmen? Para que los gobiernos autónomos centralizados, en su cuestión de reforma presupuestaria, para trabajar este 2023 con lo que restaba, veníamos con un presupuesto prorrogado, tenías la posibilidad de poner acciones ya más concretas sobre la planificación de la gestión pública en los gobiernos locales, porque el gobierno nacional lo que ha dicho es que es un trabajo que debería hacerse desde los gobiernos locales y entendemos que claramente sí, pero también hay que darle entender los tiempos administrativos y la complejidad que tiene la gestión pública en el país. Y por el otro lado, creemos también que es necesario entender que estos 500 millones están destinados, 300 ha dicho el presidente, para crédito al BED. Y eso significa endeudamiento de los gobiernos locales hacia una cuestión. ¿Cuál es la capacidad de los cantones que están declarados en alerta naranja para poder tener una capacidad de endeudamiento en el BED? Es la primera pregunta que deberíamos resolver. Y la segunda, el presidente ha dicho 124 millones van a estar destinados para la cuestión de la CONAFIT, para poder dar créditos, poner cartera, digamos, sobre algunos sectores que principalmente la CONAFIT regula el sector más de las cooperativas, regula más de un sector de la economía popular y solidaria, en el sector financiero de la economía popular y solidaria. Y digamos, eso puede ser interesante pensando en los impactos que puede generar a la pequeña, mediana empresa, quizás a los emprendimientos, etcétera, y es acertado. Pero los 150 millones del EMETOP, la red vial estaba afectada mucho antes del fenómeno del Niño, y esto es donde nosotros decimos claramente, todavía el Estado no logra entender la necesidad de prevenir antes que se pudo haber hecho esto mucho tiempo antes. Además, 150 millones es suficiente. Y no le va a dar, digamos, porque en el mismo, estaba revisando los últimos datos del mismo plan que ha sido presentado el día de hoy. El gobierno dice que más o menos necesitaríamos para enfrentar el fenómeno del Niño casi alrededor de 761 mil millones de dólares. Eso significaría, digamos, que los 500 millones que me está diciendo, no sé si necesariamente abastezcan lo que está planteado aquí. Y luego
para la cuestión, por ejemplo, en ese plan, no sé si lo han actualizado, yo tengo la versión de septiembre, en el tema de obra pública decían que alrededor de 9 millones era lo que se necesitaba para mantenimiento de maquinaria. Supongo yo han hecho algún ejercicio mucho mayor, porque cuando el presidente habla de más o menos 1.200 kilómetros para poder dar mantenimiento, lo que refleja, digamos, el mismo plan que ellos presentan son 4.339 1.065 kilómetros, digamos, es 3 veces más de lo que me estás financiando ahora. Entonces, lo que quiero entender es que vamos a hacer unos puntos más críticos, que vamos a hacer una cuestión de trabajo en esa zona, y me parece interesante siempre y cuando tengas un nivel de coordinación con los gobiernos locales. Si el crédito que le va a dar el BEDE a los gobiernos locales al nivel provincial, que se encarga de la red intraparroquial, y a los municipios, que se encarga de la red urbana, digamos, de vialidad, debería estar organizado en un gran proyecto que pueda dar... Y eso no existe. Yo creo que esa articulación todavía no hemos... No hay esa coordinación entre los GAD y el gobierno central. No, porque vería después, digamos, solamente para la cuestión de los gobiernos provinciales, hay en la misma estimación casi un 400 millones son lo que los gobiernos provinciales dicen que necesitan para poder atender el fenómeno del niño. Y ahí hay unos 105 millones, que es lo que se dice más o menos necesitarían los gobiernos municipales para poder enfrentar el fenómeno. Es decir, no estamos lo suficientemente, en resumen, no estamos lo suficientemente preparados para enfrentar al fenómeno del niño, y nos toca sentarnos a rezar que de verdad sea moderado y que no sea tan fuerte como el del 97, por ejemplo. Yo creo que la primera cuestión de plegaria debería ser sobre que la comunicación del gobierno sea más efectiva, digamos, en temas de emergencia. O sea, al final de su periodo. Por lo menos, digamos, en su último trimestre, creería yo que debería ser más efectiva, porque el anuncio del presidente no corresponde con el anuncio del COE. Y debemos ser más asertivos en lo que estamos diciendo, porque perdemos credibilidad. El riesgo tiene una alta incertidumbre. Cuando usted me dice que el 99% o 99.9% es certeza, entonces no hay incertidumbre. No hay nada que decir sobre eso. Y si me dices que básicamente lo que vamos a tener es una afectación en el primer trimestre del próximo año, deberíamos estar trabajando con los gobiernos locales la proforma presupuestaria del próximo año. Ellos tienen en estos meses, se aprueba hasta máximo el 15 de diciembre, deberíamos agilitar esa proforma presupuestaria para que conste en su planificación operativa anual actividades que tengan que hacerse de manera inmediata en enero o febrero del próximo año. Eso es lo responsable, digamos. Creo que cuando no entendemos la gestión de lo público en los términos administrativos y en los términos también de planificación presupuestaria, las recomendaciones que hacemos frente a un fenómeno pueden seguir siendo buenas intenciones que, si no tiene el financiamiento, que si no tiene la capacidad de operatividad, evidentemente nos dejen en una situación muy compleja, ¿no? Falta también una buena gestión en todo lo que implica prevención de riesgos aquí en nuestro país, ¿no? Nos falta trabajar en dejar de ser reactivos para trabajar más en la lógica prospectiva y correctiva del riesgo. Creo que un gran elemento que se ha podido hacer durante todo este tiempo es sacar a la gestión de riesgos del paraguas de la seguridad, porque siempre hemos estado acostumbrados a que esté bajo la seguridad, pero no está ahí el camino más eficiente de la gestión de riesgos. Está en la planificación, está en la lógica de vincular algunos aspectos como el cambio climático, está en la sostenibilidad, porque todavía no acabamos de hacer el proceso de reconstrucción del terremoto del 2016. Tenemos una ley de gestión de riesgos desde el 2008 a la fecha, casi más o menos 16 años, no tenemos ley de gestión de riesgos, digamos, y sin ley, ¿cómo operas, digamos? ¿Cómo dispones a los gobiernos autónomos centralizados a trabajar sobre eso? Eso es prioritario, entonces. Eso es necesario, digamos, tenerlo, y el decreto ley, lo habíamos dicho también en algún momento, me parece que carece de algunos elementos técnicos potentes también, que permiten hacer que la Corte tenga una cuestión de un buen dictamen. Pero también en tema de prevención de riesgos hay una responsabilidad por parte de la legislatura, ¿no? Que obviamente no han dado paso finalmente a esto. Por supuesto, y digamos, en las últimas discusiones que nosotros vemos de algunos bloques que ya se presentan, digamos, por ser elegidos democráticamente para representarnos en el legislativo, no veo esa prioridad. O sea, son pocos los que mencionan la prioridad de trabajar la ley de gestión de riesgos, y esta es una necesidad porque el poco tiempo que tenga el próximo gobierno va a tener que dar respuesta a las necesidades de la gente por las afectaciones del fenómeno del niño. Y ahora mismo, o sea, María del Carmen, tenemos algunas cosas bien complejas en el tema de salud. Tenemos declaratoria de emergencia en dengue, en Santo Domingo, en Esmeraldas. Digamos, tenemos prevalencia de enfermedades tropicales en gran parte del litoral. Entonces, si es que este plan y todas estas cosas que me estás mencionando no se operativizan ya desde ahora, trabajando en la cuestión
de los diferentes sectores, no solamente hay que esperar la asistencia humanitaria o el kit, digamos, hay que trabajar en los temas de los servicios que estamos prestando, y eso todavía creemos que hay que fortalecerlo. Pero sin embargo, María del Carmen, no puedo dejar de reconocer el trabajo incansable que hacen muchos de los técnicos que están en el mismo servicio, en los mismos gobiernos locales, porque su aporte, digamos, nos permite tener una evidencia que quizás a lo mejor en términos políticos están siendo muy mal manejadas. Yo creo que hay que comenzar a trabajar mucho más claramente en posicionar la gestión de riesgos en la agenda política, en la agenda pública, y también esperar a que las próximas autoridades que van a ser electas este 15 de octubre tengan la claridad de lo que hay que hacer apenas se posesionen, porque va a ser los momentos más críticos que podríamos tener sobre la cuestión de la afectación, en noviembre, diciembre, digamos. Además que nosotros siempre, bueno, ahora es el fenómeno del Niño, pero siempre hay inundaciones, esas lluvias intensas que se dan, desbordamiento de ríos, derrumbes, etcétera. Es decir, siempre hay afectaciones por temas de la naturaleza. Si estuviéramos realmente bien preparados, obviamente las consecuencias no serían tan graves como las que hemos vivido. Ojo, que sí es verdad que cualquier fenómeno natural tiene afectaciones, y eso sucede hasta en países tan desarrollados como en Europa o Estados Unidos, pero de alguna manera el prevenir nos ayuda y hasta le ahorraría costos al Estado ecuatoriano. Por supuesto, digamos, solo Quito. Estábamos trabajando para la erupción del volcán Cotopaxi y los deslizamientos. Y todos sabemos que hay unas temporadas de agosto que pueden hacer que pasen incendios forestales. Hemos tenido incendios forestales muy complejos. Digamos, y esto a lo mejor pasa no porque hay falta de capacidad, no porque es una mala cuestión de administración del gobierno, pasa porque estamos repitiendo lo mismo, digamos. Entonces, si tenemos una política pública que es reactiva y la seguimos repitiendo y la seguimos ensayando y la seguimos poniendo en marcha, estamos desperdiciando los recursos públicos. Entonces, la propuesta es fusionemos los temas de gestión de riesgo y cambio climático para tener acceso a financiamiento, para hablar de sostenibilidad. Si nosotros ahora, por ejemplo, tenemos el tema del fenómeno del Niño y mañana viene un terremoto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si toda la organización de todo el Estado está pensado en la cuestión de un solo fenómeno. Entonces, el problema no es el fenómeno solamente, el problema son también los fenómenos sociales en los que está haciendo efecto este fenómeno natural. Y eso quiere decir que entendamos que las condiciones de pobreza, que las condiciones de vulnerabilidad, las de inseguridad, no son las mismas con las que enfrentamos el 97, el fenómeno del Niño, ni las que enfrentamos el 82. Son otros contextos, son otras dinámicas. No tenemos información precisa. El censo no nos ha dado datos de población ni de vivienda tampoco. Entonces, si no tenemos esta claridad, la incertidumbre sobre los fenómenos naturales que ocasionan emergencias y desastres siempre va a seguir siendo muy alta, digamos, y el costo que estamos pagando está en vidas humanas y está en términos económicos. Entonces, ahí la responsabilidad más importante. Lo peor, perder pues vidas humanas, sin lugar a dudas, es el mayor temor que tenemos. Ahora, específicamente ahora en el fenómeno del Niño, ¿cuáles podrían ser las zonas más afectadas? ¿De alguna manera podemos prever eso? La determinación del servicio en esa parte, y por eso reconozco el trabajo técnico, está hecho, digamos. Tenemos unas posibilidades de afectación de personas que sean afectadas y damnificadas, que es distinto. Los afectados tienen cierto tipo de... no hay un daño estructural que afecte su calidad de vida o su desenvolvimiento en su espacio, y no han perdido, digamos, la funcionalidad de su hábitat, por decirlo así. Entonces, esto tenemos definido las 17 provincias, tenemos definido los cantones, hay una cuestión de aproximación a nivel de parroquia, que ya son unos datos que nos pueden servir y ser importantes. Ahora lo que falta es entender cuál es el presupuesto que va a destinar el gobierno nacional. Y el plan con claridad. Claro, que no son los 500 millones, porque este es un crédito que va a destinarse a otro crédito a través del BED. Quiero saber cuál es la asignación presupuestaria del Ministerio de Finanzas para salud, para obras públicas. No está claro nada de eso. En el plan hay unos estimados, pero yo entenderé que cuando yo vea la proforma del 2024, digamos, o cuando esté analizando el incremento del techo presupuestario que pueden estar haciendo en el presupuesto 2023, ahí tendré claridades de qué significa esto. Si es que no, son anuncios como los que ya hemos tenido. Esmeraldas, 120 millones, Chones, 57 millones, y nada de eso todavía ha pasado. Entonces, no es una crítica solo a este gobierno, porque creo que es una práctica que la hemos venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Pero eso ya viene desde hace mucho. Pero necesitamos comenzar a pensar y hacer una conciencia sobre lo que estamos nosotros poniendo en juego, que es básicamente un modelo de desarrollo que cuesta tanto invertir
en cuestiones públicas, que pues más fácil poder hacer un buen diseño de la obra pública a tener que estar pagando, digamos, atención en emergencias, kit humanitario, la lógica de poder estar moviendo y desplazando todos los temas del contingente y las capacidades que tiene el Estado para enfrentar las emergencias. Y eso no lo hemos entendido. Hay mucho por hacer definitivamente en el tema de gestión de riesgos. Ya para finalizar esta entrevista, recomendaciones para todos aquellos que nos escuchan, porque obviamente también hay una responsabilidad ciudadana. ¿Cómo deberían organizarse, por ejemplo, los barrios, monitoreando tal vez el movimiento del suelo, qué sé yo, revisando el caudal de los ríos, tomando de alguna manera también acciones? ¿Cuáles son las recomendaciones ante esto? La primera, digamos, los temas de información. Informémonos en fuentes oficiales, digamos, aunque la comunicación del gobierno tenga sus deficiencias, es la fuente oficial donde debemos informarnos. La Secretaría de Gestión de Riesgos, del INAMI, digamos, del INOCAR, son espacios de información importantes. La segunda, hay que organizarnos. Si nosotros vivimos, digamos, en alguna zona que pueda tener alguna posibilidad de inundación o deslizamiento, recordemos que en el litoral, mayoritariamente inundaciones, en la zona andina, digamos, más deslizamientos. Entonces, claro, si vemos que estamos cerca a un talud, etcétera, tenemos que tomar previsiones sobre eso. La otra, organizarse en casa siempre es importante. Hay que tener claridad de qué pasa si hay un evento cuando papá, mamá no están en casa, qué hacen con los hijos, dónde los encuentran. Es una ciudad que tiene una dinámica totalmente distinta a muchas de las 221 cantones. Entonces hay que tener claridades sobre eso. Y la otra cosa importante también es que hay que comenzar a trabajar los temas de transferencia del riesgo. Creo que aseguramos más los vehículos que las casas. Creo que trabajamos muy poco en eso, y en eso creo que hay que comenzar a tener una cultura para poder transferir ese riesgo, porque la prima no va a significar casi nada sobre la afectación total que tenemos. Y esa es una gran lección que nos dejó el terremoto de Manabí, y no la hemos todavía incorporado. Entonces creo que las más prácticas y las más cotidianas, evitemos botar basura en los solideros ahora, claro, evitemos también estas olas de calor que tenemos, digamos, buscar afectar a nuestra vegetación con estos incendios forestales, denunciemos a la gente que lo haga, y sobre todo pensemos que el país no solamente hay una amenaza, sino varias, digamos, vivimos en un país extremadamente hermoso, pero también con algunos peligros que son importantes, como los volcanes, como las fallas geológicas, como los fenómenos como el del Niño, en el cual debemos aprender a convivir con el riesgo de manera responsable. A tomar en cuenta pues todas estas recomendaciones, es tan importante para poder salvar vidas. Gracias nuevamente al ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Riesgos de Ecuador, por habernos acompañado en este espacio.